Me quitaron todo, mi casa, los recuerdos de mi hijo, la paz que me quedaba. Todos creyeron que mi nuera había ganado, que su trampa perfecta me había destruido. Pero mi hijo, él lo había previsto todo, incluso después de la muerte. Y ahora, su venganza acaba de empezar. Yo voy a hacer lo que sea para cumplir su plan. Antes de seguir con esta historia, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Desde que tengo memoria, mi vida ha sido una mezcla de trabajo duro y amor incondicional. Nací en un pequeño pueblo de Jalisco, pero mis padres nos trajeron a la Ciudad de México cuando yo era apenas una niña, buscando un futuro mejor. Aquí crecí, me casé con un hombre bueno y trabajador, y juntos construimos nuestro hogar ladrillo a ladrillo, con el sudor de nuestra frente. Mi esposo José era un pilar en mi vida, y la mayor alegría que Dios nos dio fue nuestro hijo, Eduardo. Él era la luz de mis ojos, un niño risueño y brillante que llenaba cada rincón de nuestra casa de alegría. Siempre fue un hijo ejemplar, respetuoso y muy apegado a su familia, especialmente a mí. Recuerdo las mañanas, cuando era pequeño, me ayudaba a preparar el café con leche y el pan dulce que vendía mi madre en el mercado del barrio. Siempre atento, siempre dispuesto a ayudar, su sonrisa era mi mayor recompensa. José y yo nos esforzamos mucho para que Eduardo tuviera todo lo que nosotros no tuvimos. Estudió en las mejores escuelas, se graduó con honores de la universidad y se convirtió en un ingeniero exitoso. Verlo crecer y prosperar era mi mayor orgullo, y siempre sentí que todo el sacrificio había valido la pena. Él nunca olvidó sus raíces, siempre humilde y generoso. Era el tipo de hombre que cualquier madre desearía tener. Nuestra vida, aunque no exenta de dificultades, era plena y feliz. Éramos una familia unida, siempre compartiendo los domingos en casa, con tamales y una buena conversación. Los vecinos nos conocían como la familia alegre, y eso me llenaba de satisfacción. Pero la vida, como siempre, nos tenía preparada una prueba difícil. Mi querido José se enfermó gravemente y, a pesar de todos los esfuerzos y los mejores médicos, nos dejó demasiado pronto. Su partida fue un golpe demoledor. Me quedé con un vacío inmenso en el corazón, pero también con la fuerza que él me había inculcado y la promesa de cuidar de Eduardo y nuestro hogar. Fue Eduardo quien me levantó de la cama cada mañana durante ese tiempo tan oscuro. Su abrazo, sus palabras de consuelo, su presencia, eran mi único consuelo. Me prometió que nunca me dejaría sola, que siempre estaría a mi lado, y yo le creí con toda mi alma porque así era mi hijo. Él era la encarnación de la bondad y la lealtad. A pesar de mi dolor, logré reconstruir mi vida poco a poco, encontrando en Eduardo la motivación para seguir adelante. Él me animaba a salir, a visitar a mis comadres en la iglesia, a mantener viva la tradición de los domingos en familia, aunque ya no estuviera su padre. Pasaron los años y Eduardo creció, formó su propio camino profesional y social. Un día me presentó a Sofía. Era una mujer hermosa, de mirada penetrante y maneras elegantes. Venía de una familia que, según ella, era de buen apellido, aunque nunca pude confirmar mucho de lo que decía. Al principio me pareció encantadora, hablaba con dulzura y parecía muy interesada en nuestra familia. Eduardo estaba perdidamente enamorado de ella, y su felicidad era la mía, pero con el tiempo empecé a notar pequeñas cosas, detalles que me inquietaban. Sofía era muy posesiva con Eduardo, no le gustaba que compartiéramos mucho tiempo a solas, ni que él me contara sus cosas. Siempre había una excusa para interrumpir nuestras conversaciones o para llevarlo a otro lado. Poco a poco,
Sentí que una pared se levantaba entre mi hijo y yo, una pared construida con la sutil astucia de Sofía. Traté de hablar con Eduardo, con tacto, sin querer inmiscuirme en su relación, pero él siempre defendía a Sofía, diciendo que yo malinterpretaba su carácter fuerte, que ella era solo un poco intensa. Yo, por supuesto, no quise crear problemas ni sembrar discordia, y decidí callar y observar, confiando en el buen juicio de mi hijo, aunque mi corazón de madre me alertaba constantemente. Nunca imaginé que esa decisión, la de no insistir, la de no hacer una escena, me costaría tanto después. La relación de Eduardo y Sofía avanzó rápidamente y pronto anunciaron su boda. La celebración fue hermosa, pero incluso en ese día tan especial no pude evitar sentir una punzada de preocupación. Sofía organizó todo con un lujo desmedido, gastando una fortuna y siempre haciendo sentir a mi familia como si no estuvieran a la altura de sus estándares. Mis hermanos y mis compadres, gente humilde pero de buen corazón, se sentían incómodos. Mi corazón se encogía al ver a Eduardo intentando mediar, con una sonrisa forzada. Después de la boda, la situación no mejoró. Sofía se mudó a la casa de Eduardo, una hermosa propiedad que él había comprado con años de esfuerzo y que para mí representaba el fruto de su trabajo y el legado de su padre. Ella transformó cada espacio, eliminando sin piedad los objetos que para Eduardo y para mí tenían un valor sentimental inmenso. Mis fotografías con José, los cuadros que yo le había regalado, las artesanías que coleccionaba, todo fue reemplazado por objetos modernos y fríos que ella elegía. Recuerdo cuando me dijo que una pieza de barro que Eduardo atesoraba desde su infancia, hecha por su abuelo, no encajaba con el estilo de la casa, y la arrojó a la basura sin pestañear. Cuando Eduardo se dio cuenta, su mirada se encontró con la mía, y pude ver en sus ojos una mezcla de vergüenza y resignación. Él intentaba complacerla en todo, parecía atrapado en una jaula de oro, por así decirlo. Mi hijo, aunque seguía siendo cariñoso conmigo, se había vuelto un poco distante, siempre bajo la sombra de Sofía. Mis visitas a su casa se volvieron menos frecuentes y más tensas. Ella siempre encontraba una manera de hacerme sentir como una intrusa. «Ay, suegra, ¿no cree que Eduardo está muy cansado para atenderla hoy? Ha tenido un día terrible». O «Eduardo y yo tenemos planes, suegra. ¿Podría venir otro día?». Sus palabras, dichas con una sonrisa forzada, cortaban más que una espada. Yo me iba a casa con el corazón apretado, preguntándome qué había hecho mal, qué había cambiado en mi hijo. Él siempre me llamaba después, disculpándose, explicándome que Sofía era un poco celosa o muy protectora. Pero yo sabía que algo más profundo estaba sucediendo. Él mismo me confesó una vez, con voz baja mientras Sofía no estaba cerca, que a veces se sentía asfixiado, pero que amaba a Sofía y quería hacerla feliz. Yo solo lo escuchaba, lo abrazaba y le decía que siempre estaría ahí para él, sin importar qué. Mi única preocupación era la felicidad de mi hijo, y si Sofía lo hacía feliz, yo debía aceptarlo, aunque mi corazón doliera. La vida continuó con esta dinámica de altibajos emocionales hasta que una noticia nos sacudió a todos. Eduardo fue diagnosticado con una enfermedad terrible, una que avanzaba rápidamente y para la que no había cura. Mi mundo se desmoronó por segunda vez. Esta vez el dolor era aún más agudo, porque era mi hijo, mi único hijo, quien se estaba yendo. Sofía, extrañamente, se mostró muy atenta al principio, actuando como la esposa devota, pero yo percibía en ella una frialdad, una preocupación más por la imagen que por el sufrimiento real de Eduardo. Durante sus últimos meses, me dediqué por completo a cuidar de él.
dormía en el sillón de su habitación, le preparaba sus comidas favoritas, le cantaba las canciones de cuna que le cantaba cuando era niño. En esos momentos sentía que recuperaba a mi hijo, al Eduardo de antes, al que me necesitaba y me amaba sin reservas. Sofía, mientras tanto, se ocupaba de administrar los asuntos de Eduardo, de su empresa, de sus cuentas, siempre con el pretexto de que él necesitaba descansar y que ella era su mano derecha. Eduardo, debilitado por la enfermedad y confiado en su esposa, le delegó cada vez más responsabilidades. Él seguía con su bondad intacta, siempre preocupado por mí, por mi futuro. Una tarde, mientras estábamos solos, Eduardo me tomó de la mano, con sus ojos ya cansados, y me dijo con voz débil pero firme: «Mamá, quiero que sepas que siempre te he amado y siempre te amaré. Sé que Sofía es especial, pero quiero que estés tranquila. Mi testamento está hecho, todo está en orden. Tú siempre estarás protegida. Esta casa es tuya también. La mitad de todo es tuyo por ley, y la otra mitad la he dispuesto para ti en el testamento. Quiero que tengas la tranquilidad de que siempre tendrás un techo y la comodidad que mereces. No quiero que te falte nada. No te preocupes por nada. Confía en mí». Sentí un alivio inmenso en ese momento. Sus palabras me dieron una paz que yo tanto necesitaba, una confirmación de su amor inquebrantable y de su preocupación por mi bienestar. Yo sabía que él nunca me dejaría desamparada. Lo abracé con fuerza. Las lágrimas me corrían por las mejillas, pero eran lágrimas de amor y gratitud. «Mi amor, no te preocupes por eso ahora», le dije. «Solo piensa en recuperarte, en estar bien. Eso es lo único que importa». Él sonrió, una sonrisa débil pero llena de la misma ternura de siempre. En ese instante, en medio de la tristeza de su enfermedad, sentí una pequeña luz de esperanza. Pero lo que descubrí esa noche lo cambió todo. Pocos días después de esa conversación, Eduardo se fue. El dolor de su partida fue indescriptible. Era como si me hubieran arrancado una parte de mi alma. Mi único hijo, mi orgullo, mi compañero, se había ido. Los días siguientes fueron una neblina de tristeza y formalidades. El velorio, el entierro, los pésames de familiares y amigos, todo parecía irreal. Sofía, como era de esperarse, se comportó como la viuda desconsolada, aunque sus ojos permanecían secos y su preocupación parecía más centrada en la logística que en el luto genuino. Recuerdo que no dejó que me acercara mucho al ataúd durante el velorio, diciendo que yo estaba muy emocional y que necesitaba descansar, pero yo sabía que ella solo quería tener el control de la situación, de la imagen. La casa se llenó de gente, de abrazos sinceros y de algunas miradas curiosas de los vecinos que siempre están al tanto de todo. Mis hermanas y mis nueras se quedaron conmigo, intentando consolarme, trayéndome café y pan dulce, y yo les agradecía su cariño en silencio, demasiado rota para hablar. Cuando pasó el luto oficial, llegó el momento de los trámites legales, la lectura del testamento. Un abogado de nombre Gabriel Ramos, un hombre de unos 50 años, serio pero con una mirada amable, nos citó a Sofía y a mí en su oficina. Reconocí su nombre, pues era el abogado de confianza de Eduardo desde hacía muchos años. Me sentí tranquila, sabía que él conocía bien la voluntad de mi hijo. Sofía llegó vestida de negro, muy elegante, con su porte altivo. Nos sentamos frente al escritorio y el abogado comenzó a hablar, explicando los procedimientos. Mi corazón latía con fuerza, pero era una mezcla de nervios y la certeza de que Eduardo había cumplido su palabra. Él sacó un documento grueso y comenzó a leer. Era el testamento original de Eduardo, el que él había redactado hacía varios años,
mucho antes de que su enfermedad se agravara. En él, Eduardo establecía claramente que la mitad de su patrimonio, incluyendo la casa donde habíamos vivido José y yo, y donde él creció, así como una parte significativa de sus acciones en la empresa, serían para mí. La otra mitad, por supuesto, sería para Sofía, como su esposa. Al escuchar esas palabras, sentí un inmenso alivio. Mi hijo había pensado en todo, había cumplido su promesa. Aunque el dinero y las propiedades no me devolvían a Eduardo, me daban la seguridad que él tanto deseaba para mí. Miré a Sofía, esperando ver alguna señal de aceptación o al menos de resignación, pero su rostro era una máscara de furia contenida. Sus ojos brillaron con un destello frío y su mandíbula estaba apretada. El abogado terminó de leer y el silencio en la oficina era palpable. Yo, a pesar de mi dolor, sentía una extraña paz, la paz de saber que mi hijo me había protegido. Sofía se levantó abruptamente. Su silla raspó el suelo con un ruido estrepitoso. «Esto es inaceptable», exclamó, con una voz aguda que no le había escuchado antes. «Este testamento no es válido. Eduardo lo cambió». El abogado, con su calma habitual, la miró por encima de sus lentes. «Señora, este es el documento legalmente registrado y sellado con la firma de su esposo. No hay indicio de que haya sido modificado». Pero Sofía no se detuvo. Su indignación era palpable, o al menos así parecía querer demostrarlo. Ella insistió en que tenía pruebas de que Eduardo había modificado su última voluntad, que él le había prometido a ella que todo sería para ella y que yo solo era una anciana que no necesitaba tanto. Fue en ese momento cuando supe que nada era lo que parecía. La declaración de Sofía me golpeó como un rayo. ¿Cómo podía decir algo así? ¿Cómo podía mi hijo, que tanto me amaba y que siempre se preocupó por mi bienestar, cambiar su testamento para dejarme desamparada? Era una mentira descarada, una calumnia. Pero Sofía no cedió. Con una sonrisa petulante y una mirada desafiante, sacó de su bolso un sobre lacrado. «Aquí lo tengo», dijo, «el verdadero testamento de Eduardo. Él lo redactó poco antes de irse, me lo dio a mí para que lo guardara». El abogado Ramos tomó el sobre con una expresión de cautela. Lo abrió con cuidado, sacó los documentos y comenzó a leer en voz baja. A medida que avanzaba, su ceño se fruncía más y más. Sentí un nudo en el estómago, un miedo frío que me helaba la sangre. No podía ser que mi hijo me hubiera engañado, que hubiera roto su promesa. Pero el rostro del abogado lo decía todo. Había algo terrible en ese documento. Finalmente el abogado terminó de leer y levantó la vista hacia mí, con una expresión de profunda tristeza. «Señora Elena», dijo, con voz pausada, «este documento es un testamento nuevo. Fue firmado y notariado hace apenas 2 meses, y en él, lamentablemente, todo el patrimonio de su hijo, la casa, la empresa, sus cuentas, todo, pasa a manos de Sofía. Usted, en este testamento, solo recibe una pequeña pensión mensual, apenas lo suficiente para sus gastos básicos». La voz del abogado se fue perdiendo en un zumbido en mis oídos. El aire se volvió pesado y sentí que la silla bajo mí se hundía. ¿Una pensión? Después de toda una vida, de haber construido todo junto a José, de haber apoyado a Eduardo en cada paso, ¿ahora me iban a despojar de mi hogar, de todo lo que habíamos conseguido? Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no pude derramarlas. Estaba en shock, paralizada por la incredulidad y la traición. Sofía, por su parte, no podía ocultar su satisfacción. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios y sus ojos brillaron con malicia. «Lo siento, suegra», dijo con un tono falso de compasión,
pero Eduardo quería asegurarse de que su esposa estuviera bien. Usted tiene su casa, ¿no? Y con la pensión podrá vivir cómodamente. Sentí una ira quemante subir por mi garganta. ¡Mentira!, grité, mi voz temblaba. Eduardo nunca haría esto. Él me lo prometió. Me prometió que la casa sería mía, que estaría protegida. Este testamento es falso, Sofía. Lo falsificaste. Sofía se rió, una risa fría y despectiva. Ay, suegra, la edad le está afectando la memoria. Eduardo quería lo mejor para mí. Además, no tiene cómo probar que es falso. Está todo en regla, firmado, notariado. El abogado lo acaba de decir. El abogado Ramos, aunque visiblemente incómodo, asintió con la cabeza. Señora Elena, a primera vista, todos los documentos parecen legítimos. La firma de su hijo, el sello del notario. No hay nada que indique una falsificación. Mi corazón se hundió. Sentí que el mundo se me venía encima. La mujer que había compartido el lecho con mi hijo, la que había prometido amarlo y cuidarlo, me estaba despojando de todo, y lo hacía con una descarada sonrisa en su rostro. La imagen de mi querido Eduardo, postrado en su cama, prometiéndome que estaría protegida, se grabó en mi mente, creando una dolorosa contradicción con la realidad que tenía frente a mí. Mi hijo era incapaz de hacer algo así. Lo sabía en lo más profundo de mi ser. Pero, ¿cómo iba a probarlo? ¿Cómo iba a luchar contra la astucia de Sofía y contra un documento que parecía legalmente impecable? En ese momento, sentí que estaba sola, completamente desamparada, enfrentándome a una verdad que no podía aceptar. Lo que escuché después me heló la sangre. Después de la impactante revelación del Nuevo Testamento, sentí un vacío en el estómago. El abogado Ramos intentó explicar los pasos legales, las dificultades de impugnar un documento así, pero sus palabras apenas llegaban a mis oídos. Mi mente estaba en un torbellino de incredulidad y dolor. Sofía, con una calma espeluznante, ya estaba haciendo planes para reorganizar las cosas. Supongo que la señora Elena tendrá que desocupar la casa en un plazo razonable, dijo con un tono de voz que pretendía ser amable, pero que escondía una burla evidente. Eduardo siempre quiso vender esa casa vieja y comprar algo más moderno. Ahora podré hacerlo. Esa casa no era vieja, era el hogar que mi esposo y yo habíamos construido, la casa donde Eduardo había dado sus primeros pasos, donde cada pared guardaba un recuerdo, un pedazo de nuestra historia. La indignación me ahogaba. Decidí que no me quedaría de brazos cruzados. Mi hijo jamás me habría hecho esto. Había una conspiración, un engaño. Necesitaba luchar por la memoria de Eduardo y por mi propio honor. Me acerqué al abogado Ramos después de que Sofía se fuera, con la voz entrecortada pero firme. Licenciado, por favor, tiene que haber algo. Mi hijo me amaba, me lo dijo. Él nunca me dejaría así. Este testamento no es de Eduardo, sé que no lo es. El abogado me miró con compasión. Señora Elena, entiendo su dolor, pero legalmente es muy difícil. Necesitaríamos pruebas contundentes de fraude o de que su hijo no estaba en plenas facultades mentales al firmar este documento, y con la enfermedad que padecía, podría interpretarse de muchas maneras. Si Sofía tiene la firma de su hijo y el sello de un notario, la carga de la prueba recae sobre usted. Sus palabras eran un balde de agua fría, pero yo me negaba a aceptar la derrota. Mi fe en mi hijo era inquebrantable. Le rogué al licenciado Ramos que investigara más a fondo, que revisara cada detalle. Le conté sobre la conversación con Eduardo, sobre su promesa, sobre cómo él me había dicho que no me preocupara, que todo estaba en orden en el testamento original. Mi hijo era un hombre de palabra, licenciado.
No es posible que en cuestión de semanas cambiara de opinión de esa manera. Algo no está bien. El abogado, quizás conmovido por mi desesperación o por la sinceridad en mi voz, accedió a echar un vistazo más profundo, aunque con poca esperanza. Haré lo que pueda, señora Elena, pero no puedo prometerle nada. Esto tomará tiempo y será costoso. Yo estaba dispuesta a vender lo poco que me quedaba, a pedir prestado a mis hermanos, lo que fuera necesario para limpiar el nombre de mi hijo y recuperar lo que era justo. La batalla legal se avecinaba y yo me sentía una guerrera solitaria contra una montaña. Sofía, mientras tanto, no perdió el tiempo. Comenzó a vaciar la casa de Eduardo, vendiendo muebles, objetos de valor, recuerdos. Cada vez que pasaba por allí, veía camiones de mudanza llevando cosas y sentía que me estaban arrancando el corazón a pedazos. Ella me había dado un plazo de 1 mes para desocupar la casa en la que viví toda mi vida, con mi José, con mi Eduardo. Me sentía humillada, expuesta a la curiosidad de los vecinos que no dejaban de comentar la situación. Pero mi dolor se convirtió en fuerza, en una determinación férrea. No permitiría que Sofía se saliera con la suya, no permitiría que manchara la memoria de mi hijo. Sentía que él me estaba mirando desde algún lugar, dándome la fuerza para seguir adelante. Pero lo que el abogado descubrió después me dio un pequeño rayo de esperanza. El tiempo pasaba y la ansiedad me consumía. El licenciado Ramos se reunió conmigo varias veces, con pocas noticias alentadoras. Sofía, por su parte, actuaba como la dueña absoluta, alardeando de su nueva vida y de los bienes de Eduardo. Una tarde, mientras yo preparaba unos tamales para mis nietos, el teléfono sonó. Era el licenciado Ramos. Su voz sonaba diferente, un poco más animada de lo usual. Señora Elena, tengo algo que quizá le interese. He estado revisando los documentos de su hijo Eduardo, los antiguos, los que guardaba en su oficina personal, y encontré algo peculiar. Mi corazón dio un brinco. ¿Qué es, licenciado? Por favor, dígame. Él explicó que había encontrado un documento fechado unos meses antes del segundo testamento, una declaración jurada de Eduardo en la que reiteraba su voluntad de que yo fuera la principal beneficiaria de su patrimonio, y en la que también mencionaba explícitamente su preocupación por la influencia de Sofía. Era una especie de reafirmación del primer testamento, pero con una advertencia sobre su esposa. No es una prueba irrefutable de fraude, señora Elena, me dijo el abogado, pero es un indicio. Demuestra que Eduardo estaba al tanto de la situación y que su voluntad original era muy clara. Podría usarse para argumentar que el segundo testamento fue hecho bajo coerción o engaño, o que no reflejaba su verdadera intención. Sentí un atisbo de esperanza, un pequeño resquicio de luz en la oscuridad que me rodeaba. Lo sabía, licenciado, exclamé con lágrimas en los ojos. Mi hijo jamás me habría abandonado. Él la conocía, sabía cómo era ella. Este descubrimiento fue como una inyección de energía para mí. Me dio la fuerza para seguir luchando, para no ceder ante las presiones de Sofía. Ella, al enterarse de que estábamos investigando, se puso furiosa. Me llamó por teléfono amenazándome con demandarme por acoso y por intentar manchar el buen nombre de Eduardo. Pero yo no me amedrenté. Su rabia solo confirmaba mis sospechas. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. El abogado Ramos estaba trabajando incansablemente, siguiendo cada pista, revisando cada documento. Yo, por mi parte, me apoyé en mi familia y en mis amigas. Ellas me daban ánimo, me escuchaban y me recordaban la fuerza que siempre me había caracterizado.
Mis comadres de la iglesia rezaban por mí y yo sentía su energía y su cariño. Un día, mientras estaba en casa de mi hermana, recordé algo que Eduardo me había dicho una vez, meses antes de enfermarse. Estábamos tomando café con leche y pan dulce en la cocina, y él me hablaba de sus planes, de sus sueños para el futuro. De repente, su expresión se puso seria. «Mamá», me dijo, «a veces me preocupa Sofía. Es muy ambiciosa y le gusta mucho el dinero. No quiero que nada te pase si algún día yo no estoy». Yo lo abracé y le dije que no se preocupara, que yo era fuerte. Pero ahora, esas palabras resonaban en mi mente con un significado completamente nuevo. Él ya sospechaba de Sofía, ya veía lo que ella era capaz de hacer. Esa conversación, que en su momento me pareció una preocupación normal, ahora era una pieza clave en el rompecabezas. Se lo conté al licenciado Ramos, quien tomó nota de cada detalle. «Esto es importante, señora Elena. Refuerza la idea de que su hijo tenía serias reservas sobre su esposa. Necesitamos encontrar algo más, algo que conecte el Segundo Testamento directamente con un acto fraudulento de Sofía». Y fue entonces, cuando ya casi perdía la esperanza, que el abogado me citó con urgencia. Me dijo que había encontrado una pequeña discrepancia en la firma del notario en el Segundo Testamento, algo casi imperceptible, pero que levantaba una bandera roja. Esto ya era algo más que meras sospechas. Esto era una prueba incipiente, pero lo que me reveló después me dejó sin aliento. El licenciado Ramos me llamó con voz temblorosa, la emoción apenas contenida. «Señora Elena, lo hemos logrado. Tenemos algo grande». Mi corazón se aceleró. Fui corriendo a su oficina, con el alma en un hilo. Él me esperaba con una pila de documentos y una sonrisa de satisfacción. Después de su llamada, y con la pista que me dio sobre lo que su hijo había dicho, me puse a revisar con lupa todo lo relacionado con el Segundo Testamento. Busqué cada detalle, cada rendija, y encontré algo peculiar. El abogado me mostró un recibo de un envío urgente de una empresa de mensajería poco conocida, fechado días antes de que Eduardo firmara el Segundo Testamento. El remitente era la oficina de Sofía y el destinatario era una pequeña notaría en las afueras de la ciudad, una que no era la habitual de Eduardo. «Esto ya me parecía extraño», explicó Ramos, «porque Eduardo siempre usaba la misma notaría, la del centro, la que usted y él conocían bien». Y luego recordé algo. Unos días antes de la firma de ese Segundo Testamento, su hijo había pasado por un periodo de mucha debilidad, ¿verdad? Yo asentí, recordando los últimos días de mi hijo. Estaba tan enfermo, apenas podía moverse o hablar con claridad. «Bueno», continuó el abogado, «contacté a la mensajería y, con una orden judicial, obtuvimos los registros detallados. El paquete contenía documentos legales. Y lo más impactante, señora Elena, es que el mensajero que realizó la entrega recuerda haber visto a la señora Sofía en esa notaría, no solo entregando el paquete, sino también conversando a solas con el notario de manera muy discreta». Mi mente empezó a atar cabos. Sofía y un notario desconocido, días antes de un testamento que me despojaba de todo, era demasiado sospechoso. «Y eso no es todo», añadió el licenciado Ramos con una mirada de triunfo. «Parece ser que esa notaría tiene un historial de irregularidades, por decirlo de alguna manera. Hay algunos casos en los que se ha cuestionado la autenticidad de ciertos documentos que han pasado por allí». La piel se me erizó. Era como si el velo se levantara lentamente, revelando la oscuridad de los planes de Sofía. Pero el abogado aún no había terminado.
Además, encontré una pequeña cámara de seguridad en la oficina de Eduardo, camuflada en un libro. Él era un ingeniero muy hábil y siempre fue muy precavido. Me llevó días encontrarla y recuperar los archivos. Y lo que vi allí, señora Elena, le pido que se siente bien. Sentí que mi corazón iba a estallar. ¿Una cámara? ¿Eduardo había grabado algo? ¿Qué había visto en ella? El abogado me puso un video en su computadora. En él se veía a Eduardo, ya muy débil, acostado en su cama. Entraba Sofía con unos documentos y lo obligaba a firmar. Él, con la mano temblorosa, intentaba negarse, balbuceaba, pero ella, con una frialdad espeluznante, lo presionaba, le decía que era por su bien, que así no la dejaría desamparada. Se veía cómo ella lo ayudaba a sostener la pluma, casi forzándolo a estampar su firma. Luego, ella firmaba como testigo y salía de la habitación con una sonrisa de satisfacción. El abogado pausó el video. Aquí está, señora Elena. Esta es la prueba contundente. El testamento fue firmado bajo coacción, probablemente con su hijo ya bajo el efecto de sedantes. Él no estaba en sus plenas facultades y ella se aprovechó de su vulnerabilidad. Las lágrimas brotaron de mis ojos, no de tristeza, sino de rabia y de una inmensa gratitud hacia mi hijo. Él, incluso en su lecho de muerte, había previsto el engaño de Sofía y había dejado una prueba. Pero lo que reveló el abogado después fue aún más impactante, algo que ni en mis peores sueños hubiera imaginado. La visión de ese video me destrozó el alma y al mismo tiempo me llenó de una ira justiciera. Mi pobre hijo, debilitado, siendo manipulado y forzado. Pero luego el abogado, con una expresión aún más seria, me pidió que pusiera atención a algo más en el video. Mire bien, señora Elena, en el momento en que Sofía se va de la habitación después de que su hijo ha firmado, en la grabación, Sofía, satisfecha, salía, pero antes de cerrar la puerta, se giraba y susurraba algo a la cámara, con una sonrisa maliciosa. El abogado amplió la imagen y subió el volumen. «Gracias, Eduardo», se escuchó con claridad. «Ahora sí, todo es mío. Y tu mamá que se quede con sus recuerdos». La crueldad en su voz me revolvió el estómago. Era pura maldad. «Pero esto no es lo único, señora Elena», dijo el abogado, volviendo a su escritorio. Al revisar a fondo la casa, antes de que Sofía vaciara todo, encontré algo que su hijo había escondido, algo que me parece que es la verdadera obra maestra de Eduardo. Él sacó de una caja fuerte un sobre viejo, amarillento. Su hijo, previendo las intenciones de Sofía y conociendo bien su carácter, preparó una verdadera trampa. Abrió el sobre y de su interior sacó una carta manuscrita por Eduardo, con su puño y letra. La reconocí al instante. «Esta carta, señora Elena», explicó el abogado, «fue redactada por Eduardo un par de semanas antes de que su enfermedad empeorara gravemente. La dejó en un compartimento secreto en su escritorio, junto con la pequeña cámara. En ella, su hijo explica todo». El abogado comenzó a leer la carta, y cada palabra era una puñalada de dolor y al mismo tiempo una caricia de amor de mi hijo. «Querida mamá», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que mis temores se han hecho realidad. Sé que Sofía, en su ambición, intentará despojarte de todo lo que con tanto esfuerzo construimos. No confío en ella, y sé que mi enfermedad la hará más audaz. Por eso, he ideado un plan. El segundo testamento que ella te mostrará, ese en el que te deshereda, está hecho bajo coacción. Ella cree que ha ganado. Pero lo que ella no sabe es que, antes de mi enfermedad, yo ya había transferido discretamente una gran parte de mis bienes,
incluyendo la casa que tanto amas y la mitad de mis acciones en la empresa, a un fideicomiso a tu nombre. Este fideicomiso solo se activará si se presenta un segundo testamento que te desfavorece, y solo podrá ser administrado por ti y por el licenciado Ramos, mi abogado de confianza, quien tiene todas las instrucciones. Las palabras de Eduardo me hicieron llorar a mares. Mi hijo, mi valiente hijo, había anticipado todo. Había planeado su propia venganza silenciosa, no por maldad, sino por justicia y por protegerme a mí. La carta continuaba. Ella creerá que te ha despojado de todo, y en su arrogancia no buscará más allá. Pero cuando el fideicomiso se active, ella se quedará sin nada, solo con una parte mínima que por ley le corresponde. Quería que ella sintiera la misma desilusión y el mismo vacío que ella intentó causarte a ti. Perdóname por este engaño, mamá, pero era la única forma de asegurarme de que ella no se saliera con la suya y de que tú estuvieras segura. Mi amor por ti es eterno. Tu Eduardo. En ese momento no había dolor, solo una inmensa ola de amor y orgullo por mi hijo. Él no solo me había protegido, sino que había dado una lección a Sofía, una lección de justicia y lealtad. La revancha de mi hijo era perfecta, inteligente y sobre todo justa. Sentí un consuelo que trascendía la muerte. El plan de Eduardo se ejecutó tal como él lo había previsto. El abogado Ramos presentó las pruebas, el video, la declaración jurada de Eduardo, los registros de la notaría fraudulenta y, lo más importante, la carta de mi hijo y los documentos del fideicomiso. Sofía, que ya se sentía victoriosa, intentó defenderse, pero las evidencias eran irrefutables. La fiscalía abrió una investigación por falsificación de documentos y coacción. La imagen de la viuda desconsolada se desmoronó por completo. La gente del barrio, que siempre fue curiosa, ahora miraba a Sofía con desprecio y asco. La humillación para ella fue pública y completa. El notario cómplice fue arrestado y el segundo testamento fue declarado nulo. Todos los bienes de Eduardo, tal como él lo había dispuesto en la carta y en el fideicomiso, regresaron a mi nombre. La casa, el dinero, las acciones de la empresa, todo lo que Sofía había intentado arrebatarme, fue recuperado. Ella se quedó con lo mínimo que la ley le permitía, lo que a ella le había parecido una pensión básica para mí. Ahora era su única posesión. Fue una justicia poética, una venganza silenciosa y devastadora. El día que regresé a mi casa, la que había sido vaciada por Sofía, sentí una mezcla de tristeza y de una renovada esperanza. Estaba vacía, sí, pero sabía que la llenaría de nuevo, con nuevos recuerdos y con el espíritu de mi querido José y de mi amado Eduardo. Mis hijos, mis nietos, mis hermanos, mis comadres, todos me ayudaron a reconstruir. Volvimos a pintar las paredes, a traer muebles, a llenar cada rincón de calor y de vida. Cada objeto que Sofía había tirado o vendido, lo reemplacé con algo que honrara la memoria de mi familia. Colgué de nuevo las fotos de José, los cuadros de mi madre, las artesanías que Eduardo amaba. La casa volvió a ser un hogar lleno de risas y de la esencia de los que amé. Sofía, por su parte, desapareció de la vida pública. Se mudó a un lugar desconocido, con la cola entre las patas, avergonzada y despojada de todo. La justicia, aunque lenta, había llegado para ella, y fue la justicia que mi propio hijo había planeado con una sabiduría que me sobrecoge. Aprendí que el amor verdadero, el amor de madre e hijo, es una fuerza que trasciende la muerte y que puede mover montañas. Eduardo, incluso desde el más allá, me protegió y me dio una lección de vida.
me mostró que la bondad y la lealtad siempre prevalecen sobre la ambición y la traición. Esta experiencia me enseñó que no hay que rendirse nunca, que la fe y la perseverancia son las armas más poderosas, que cuando sientes en tu corazón que algo es injusto, debes luchar con todas tus fuerzas, porque la verdad siempre sale a la luz, y que el amor de los tuyos es el mayor tesoro que uno puede tener. Ahora, cada mañana, al tomar mi café con leche y mi pan dulce, miro las fotografías de mi José y mi Eduardo y sonrío. Sé que ellos están orgullosos de mí. Y yo, una mujer simple, una madre que lo ha dado todo, me siento feliz y en paz. Mi hijo me dio la mejor herencia, la seguridad de su amor eterno y la satisfacción de la justicia. Y con eso, tengo más que suficiente.